Dante, ¿por qué no silenciás vos, que tenés la opción de silenciar a todos? Listo, Javier, cuando quieras. ¿No? Bueno, buenas noches a todos. Soy el profesor Javier Cuna, de la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Les doy la bienvenida a esta novena jornada del Congreso Federal de Educación Física y Deporte, organizado por el Frente Nacional del Deporte y la Educación Física, que abordará en este caso, en esta mesa número 12, mesa de cierre, el eje de política deportiva hacia la construcción de una política deportiva federal e inclusiva. Nos acompaña nuestro coordinador nacional, Dante Gutiérrez Mónaco, licenciado, que va a hacer la apertura con la charla inaugural. Posteriormente, el diputado nacional Mario Leito, y para finalizar, la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo. Debemos recordar que en estas 9 jornadas se han desarrollado 12 mesas, nos han acompañado 17 países de toda Latinoamérica, 38 disertantes y más de 5.500 asistentes. Lo voy a dejar con mi compañera Mabel Sorcín, que nos va a mencionar quiénes nos están acompañando para ya dar de lleno el inicio a esta última jornada. Mabel. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos y todas. Soy la licenciada Mabel Sorcín, de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y en el día de hoy queremos mencionar que nos acompañaron en este congreso la Secretaría de Deporte de la Nación del Ministerio de Turismo y Deporte, la Coordinación Nacional de Educación Física del Ministerio de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, y los auspicios de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut, la Facultad de Educación Física, Universidad Nacional de Tucumán, Ministerio de Gobierno de Tucumán, Instituto del Deporte del Chaco, y más adelante vamos a seguir mencionando otros anuncios. Mientras, Daniel Fabricio, te paso la palabra, ¿estás ahí? ¿Nos podés decir quiénes nos están acompañando en este congreso? Sí, buenas tardes a todos y todas. Soy el licenciado Daniel Fabricio, y las autoridades que por supuesto nos están acompañando y queremos agradecer su presencia son la señora Inés Arrondo, secretaria de Deportes de la Nación, el diputado nacional Mario Leito, de la provincia de Tucumán, el licenciado Daniel Díaz, subsecretario de Deportes de la Nación, la licenciada Jorgelina Bertoni, jefa de gabinete de la Secretaría de Deportes de la Nación, la doctora Débora Galán, diputada provincial por la provincia de Buenos Aires, el señor Marcos Di Palma, diputado provincial de la provincia de Buenos Aires, el profesor Adrián Barriga, coordinador nacional de Educación Física, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, el doctor Osvaldo Pérez Cuevas, presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, el señor Manuel Cordero, secretario de Deportes de Lomas de Zamora, el licenciado Rodrigo Estigarribia, funcionario de la Municipalidad de San Martín, Adolfo Ferrari, director de Deportes de General Alvarado, el profesor Alfredo Giancilli, director de Educación Física de la provincia de Santa Fe, el profesor Julio Fischer, vicerrector del Instituto Julio Kohl de la provincia de Mendoza, profesor Rubén Taboada, decano de la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán, el magíster Eugenio Paulone, rector del Profesorado de Educación Física de Resistencia de la provincia de Chaco, el profesor Nicolás Ferreira, director de Educación Física de la provincia del Chaco, la licenciada Marita Costa, rectora de ISEF Hugo Quín de Cava, la doctora Irina Josay, rectora del Instituto Superior del Deporte de Cava, la licenciada María
Amalia Lapolla, directora del Profesorado de Educación Física en la Universidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, el profesor Rodolfo Lista, supervisor de Educación Física en la provincia de Santa Fe, el profesor Pablo Giordano, el supervisor de Educación Física también en la provincia de Santa Fe, la profesora Elba Hoyos, que es supervisora de Educación Física en la provincia del Chaco, Carlos Conti, coordinador de deportes del Movimiento Evita, el profesor Leo Turco, supervisor general de Secretaría de Deportes de La Matanza, profesor Juan Palito, dirigente de Mopedep, Paula Volpi, supervisora de Tierra del Fuego y Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gabriel Cardetti, supervisor en la provincia de Córdoba, Héctor Nino Tomaselo, presidente del bloque de concejales del Frente de Todos de Pellegrini. Ellos nos están acompañando y les queremos agradecer su presencia. Le doy la palabra. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Debemos señalar que a los asistentes que van a poder hacer, y los invitamos a realizar preguntas a través de la plataforma Zoom o Facebook Live, y al finalizar la disertación de cada uno de los disertantes, vamos a contestarlas. Y después, al final de la charla, vamos a hacer un panel final. Así que en este momento, Mabel, vamos con el currículum del licenciado Dante Gutiérrez Mónaco y arrancamos con la jornada. Bueno, Dante Gutiérrez Mónaco es licenciado en Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor de Educación Física del Instituto Romero Brest, especialista en Gestión de Organizaciones de la Universidad de San Andrés, especializado en Management Deportivo de la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Neuchâtel de Suiza, maestrando en Formación y Desarrollo del Deporte en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es presidente de la Federación Deportiva de Buenos Aires, es docente del Instituto Zacarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es docente de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dante Gutiérrez Mónaco, te cedemos la palabra, cuando gustes, adelante. Perdón, Dante, no sé si tenemos a mano la presentación del video en el cual salen reflejados todos los participantes y los asistentes que trabajaron en la organización de este congreso. ¿Lo tenés a mano ahí? A ver, si estaba previsto, tiene que estar a mano. ¿Se ve ahí? Perfecto. No lo reproduce, ¿no? No, no lo reproduce. Y acá lo está. Aguardemos un segundo, como que se quedó tildado. A ver. Esperen que probamos de nuevo. Aprovecho mientras tanto para recordarles que tuvimos el apoyo y acompañamiento de distintos medios de difusión, como Pasión Deportiva, a través de Mario Pérez, desde el Chaco, el diario Chaco Noticias, de Juan José Castelli, Prensa Canal 12 de Misiones, con la periodista Beatriz Fiorito, LB12 Tucumán, Claudia Fasolo, licenciada en Ciencias de la Comunicación y periodista, Marcela Brachetti, periodista y productora, Deporte B, con César Canesa, productores, Diego Brancatelli, periodista, María Elena Medina, el periódico 1 de UNLAM Deportes, UNLAM Periodismo Deportivo, UNDAV, Fabián Pietronacci, vicepresidente del PJ Pilar y representante del partido Pilar, periodista, Andrés López, director de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, Katia González, jefa de prensa del Club Muñiz,
Simón Bordoni, conductor, relator deportivo, Marcelo Casares, AM 770, Marcelo Arias, Rafaela Noticias Santa Fe, Juan Trenado, de La Nación, y Marcelo Mahler, periodista. A todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos y difundir y participar en este congreso. Dante, ¿estamos con el video? Dame un segundo y probamos ahora o lo dejamos para otra oportunidad. ¿Ahí no se ve? ¿Ahí se Sí. ve? Sí, ahí ¿Hay sí. que ver Sí. el Sí, sonido? pero está colgado. Está colgado. Bueno, pasamos a mencionar, ¿te parece, Javier? Más auspicios que al Congreso de la Educación Física y Deporte. Muy bien, Mabel, dale. Los siguientes auspicios: la Dirección de Educación Física del Chaco, Municipio de Río Grande, Tierra del Fuego, Municipalidad de Palpalá, Jujuy, Municipalidad de Carlos Tejedor, Dirección de Deportes de Rosario de la Frontera, Salta, Instituto Superior de Formación Profesional La Merced, Salta, Instituto Superior de Ciencias de la Salud, Sindicato Argentino de Docentes Privados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Asociación Medicina del Deporte del Norte Bonaerense, Federación de Profesionales del Deporte Argentino, Federación Mendocina de Clubes de Barrio y Entidades Deportivas, Club Francas de Oro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comisión de Deportes Alternativos Argentina Sport, Observatorio de Clubes de Barrio, Instinto Amateur, Infancia Deportiva, Pasión Deportiva, Asociación de Profesores y Entrenadores de Fútbol Infantil, Federación Deportiva de Buenos Aires, Fundación Iguales y Running Temperley. Daniel. Listo. Está. Bueno. Javier, avanzamos porque no lo podemos compartir. Bueno, vamos si te parece, Daniel Fabricio, te pasamos la palabra para anunciar autoridades, dirigentes, autoridades, quienes nos acompañan. ¿Te parece, Daniel Fabricio? Bueno, avanzo yo y lo hacemos después, sí, porque sabemos que hay deportistas, hay dirigentes que los vamos a mencionar, no nos vamos a olvidar de nadie. Nos están mandando por WhatsApp, pero ahora entre uno y otro los anunciamos. Tenemos acá un problema. Es la nueva normalidad, Dante, así que está permitido y nos estamos adaptando también a estos nuevos formatos tecnológicos. Dale, gracias. Bueno, yo voy a hacer un breve resumen, quiero hacerlo lo más rápido que podamos, sobre esta actividad que hicimos, este congreso virtual. Hace un rato terminamos la mesa de educación física y bueno, el coordinador nacional, Adrián Barriga, decía que se acordaba cuando en febrero empezamos a hablar de esto, que era para esta fecha, que era presencial, y que bueno, que la pandemia, la cuarentena y todo lo que estamos padeciendo nos llevó a tomar esta decisión, o no lo hacíamos, o hacerlo virtual, y bueno, lo resolvimos de esta manera y creo que salió bastante bien. La idea era poder nuclear el pensamiento de todos los que estamos en este espacio, en este sector nuestro, como es el deporte, la educación física, los clubes, el Estado, los organismos que gestionan la actividad deportiva del Estado, de las legislaturas, y bueno, nos pusimos a trabajar y lo sacamos adelante. Yo quiero traer, voy a apoyarme en un PowerPoint para ver unas pequeños slides, o filminas, como diría nuestro presidente. Yo también soy de la época de las filminas, y
que queríamos aclarar que es un trabajo colectivo, que no es una receta, ¿sí? Sino que son convicciones que nosotros tenemos de lo que se debe hacer en este espacio, y también fundamentalmente que está construido por un grupo de argentinos de buena voluntad, que queremos aportar para que las cosas mejoren desde nuestro sector, y además porque estamos muchos de nosotros profundamente comprometidos con el éxito de este gobierno. Por eso trabajamos durante toda la campaña el año pasado, llevando las propuestas, caminamos el país, pensamos, discutimos, soñamos, nos emocionamos, nos enojamos, compartimos un espacio también de reflexión muy importante en Lomas de Zamora. Por ahí lo vi a Manuel Cordero, el secretario de Deporte, con la compañera Daniela Vilar, diputada nacional, mujer del deporte, jugadora de handball, con el compañero Osvaldo Gené, que también lo vi por ahí. Así que bueno, no es ni más ni menos que nuestro espíritu, nuestra militancia de toda la vida, ¿sí? No es de ahora. Como verán, ya estamos volviendo, como siempre digo, casi no estamos yendo a ningún lado, sino que estamos volviendo, y queremos en esta vuelta pasarle la posta, hacer ese trasvasamiento generacional a los más jóvenes. De hecho, lo hemos conseguido dentro de esos 38 disertantes que hemos tenido. Muchos de ellos son jóvenes, son sub 40, el futuro es de ellos, y nosotros queremos brindarle toda nuestra experiencia, todas nuestras frustraciones. También nos hemos frustrado, y bueno, esperemos que nuestro país mejore. La situación que estamos viviendo en la Argentina es complicada, va a ser más complicada. Tenemos que acompañar a esos compañeros que hoy tienen responsabilidades públicas, porque el destino del país estamos todos ahí adentro. Así que, bueno, eso va a ser parte de nuestra tarea y de nuestro legado. Bueno, voy a ver si podemos compartir las filminas. Aguárdame un segundo. Ay, no me diga que no se ve. No sale Face. Aguárdenme un segundito, porque tuvimos acá uno. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Se ve? Ahí estamos perfectos. Sí, ahí se ve. Bueno, listo. La imagen. ¿Ahí se ve? Yo la tengo en toda la pantalla. Está perfecto. Bien. Bueno, como decía, no quiero dar una receta, no queremos dar una receta, ¿sí? Queremos apoyarnos en el marco de esta charla en unas palabras claves que hemos construido desde siempre, estamos convencidos de eso, y que son el federalismo, la participación, el profesionalismo, la integración y la actividad física. Y pensamos y decimos que, como decía este señor que vemos acá, que si buscar resultados distintos no haga siempre lo mismo. Entonces, pensamos que hasta este año de pandemia es un año que está borrado de la historia, por lo tanto acá estamos hablando de la pandemia para atrás, ¿sí? De acá para adelante será otra historia, habrá que construirla, pero este era el diagnóstico que nosotros teníamos, que el deporte argentino es una gran ensalada, hay estructuras superpuestas, hay presupuestos escasos. También nos preguntamos si hay presupuestos escasos. Hay falta de coordinación entre distintas áreas, hay falta de federalismo en las tomas de decisiones, está jerarquizado el deporte y la actividad física, y hay déficit de actividad física escolar. Tenemos todos estos organismos que algo tienen que ver, muchos más, otros un poco menos, pero tenemos la Secretaría de Deporte de la Nación, que pretendieron hacer la agencia, tenemos la Confederación Argentina del Deporte, que se escindió y armaron otra que es la CONDEPA para dividir, tenemos al Comité Olímpico, tenemos al ENAR, al COPAR, al Observatorio Nacional del Deporte, que está dentro de una ley que no se cumple, pero existe y está. Está el Instituto Nacional de Deporte y la Actividad Física, está el CONADE,
están las secretarías provinciales, municipales. Por lo tanto, pensamos que para construir una política pública tenemos que pensar en 10 años, como todo el mundo lo dice, y no es una novedad lo que estamos hablando, y que esa política pública nos trascienda a nosotros, a los funcionarios de turno, a los compañeros que les ha tocado esta gestión, para que los que vengan también la puedan continuar, que no sea partidaria, más allá de que la pensemos desde nuestras convicciones y de nuestras procedencias y de nuestros orígenes y de nuestras historias, que trascienda un gobierno, pero que esté fortalecida precisamente en la construcción de todos los actores de la comunidad deportiva. Por eso nosotros desde este espacio, desde un tercer sector, aportamos una parte de lo que pensamos que se debería hacer, no la síntesis de lo que se debería hacer. Entonces, que esa política pública pueda ser la acción entre las acciones del gobierno, de este y del que venga, y de la demanda de los ciudadanos, en este caso de nosotros, de la comunidad deportiva. Pensamos que la política deportiva tiene que estar sustentada en 3 subsectores, como son el deporte, la educación física, y antiguamente siempre agregábamos la recreación. Este concepto viene modificándose desde hace muchos años, o algunos años, pero precisamente con la pandemia mediante irrumpió mucho más, que es la salud, el tercer sector que creemos que debe tener. Y ahí dentro de esos 3, la recreación jugando también como un articulador. Y bueno, y esta es nuestra lucha permanente con nuestros compañeros políticos que llegan a los cargos, ¿sí? Que es hacerlos partícipes y que se tomen en carne propia el deporte como parte de la agenda pública. Creemos que todavía no está esto construido, este pensamiento de esta manera, por eso nos cuesta tanto a veces hacerles entender en el buen sentido a los funcionarios, a los legisladores, a los intendentes, a los gobernadores, de la importancia que tiene esto para construir una sociedad mejor. Y dentro de esa importancia que le damos al juego y al deporte, nos apoyamos en 3 pilares que son la escuela, la familia y el club. Y también hacemos eje en el sistema educativo, porque también hemos tenido una división entre la educación física y el deporte. En algunas épocas han caminado de la mano, allá por los 50, por eso podemos retrotraernos a esa época y ver la cantidad de ciudadanos que estaban federados en las distintas federaciones, hacían deportes, la población cómo accedía al deporte, porque había un proceso unificado entre la escuela, el deporte, y caminaban de la mano. Después esta historia no fue así, entonces nosotros insistimos con que la escuela sea la base central de la práctica deportiva junto con la educación física. Bueno, el sistema educativo en la Argentina todos lo conocemos, que es público, es privado, que tiene jornada simple, jornada completa. Por lo tanto decimos que hay muchos espacios diversos para que haya actividad deportiva y formativa orientada al juego. Y que a partir de la ley de financiamiento educativo, entre el 2005 y 2010 se había hablado de llegar a un 30% de estudiantes escolarizados, y esto no ha sido así. Por lo tanto, la mayoría hoy de los alumnos nuestros asisten a jornada completa, y acá tenemos unos datos de un trabajo que lo vi por ahí también formidable, que ha hecho el magíster Fernando Laíño, con la socióloga Yanina Tuñón, en la Universidad Católica, con el Observatorio de la Deuda Social, sobre el déficit de la población. Entonces, nos hablan acá en esa encuesta que tenemos, con datos del año 2014, que el 66% de la población concurre a escuelas de gestión pública y jornada simple. De ahí el déficit que encontramos. Acá tenemos dos gráficos también del déficit de oportunidad de socialización escolar y extraescolar, ¿sí? Y vemos que son cifras alarmantes, porque hay un 58% de déficit de actividad física en actividades extraescolares, y hay un 71% de déficit de actividad de encuentros deportivos en la actividad escolar.
Bueno, acá están reflejados esos datos, y que estos casos se acentúan, ¿sí?, en las escuelas de gestión pública y jornada simple, ya que tienen un solo estímulo, y se acentúan mucho más en las escuelas de asentamientos urbanos o barrios populares. Y sin embargo, a pesar de todo ese déficit de actividad física que reflejan ese trabajo que se ha hecho, nosotros vemos que hay mucha oferta deportiva. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos ese déficit? Si tenemos clubes, tenemos cooperativas, tenemos sindicatos, sociedades de fomento, ONG, entidades religiosas, tenemos los grupos sociales que cada vez se organizan más en este sector también. Y después tenemos toda la oferta nacional, provincial y municipal. Sin embargo, a pesar de todo esto, nos arrojan esos porcentajes de inactividad física. Entonces, pensamos así en macro, en un pensamiento macro, que el déficit se genera o se produce, o una de las causas es que de la actividad deportiva privada en el ámbito del mercado es cara, es costosa, ¿sí? A pesar de que hay mucha oferta, es muy costosa, que las organizaciones comunitarias también tienen su cuota social de sostenimiento de la actividad, de sostenimiento de su organización, por lo cual también para algunos sectores está vedado, y que además todos esos programas sumamos los estatales, nacionales, provinciales o municipales, que si bien son gratuitos, también analizamos y vemos cómo se entrecruzan con propuestas, recursos, horarios, con lo cual los hacen ineficientes y discontinuos. La conclusión de esto que analizamos es que 6 de cada 10 chicos no hacen deporte, que ese déficit es mayor entre los niños que entre los adolescentes, y que además es mucho mayor entre las mujeres que entre los varones. Y es claramente mucho mayor la diferencia entre los estratos socioeconómicos. Bien. En este gráfico quisimos representar lo que es la torta deportiva, o cómo está distribuido la participación de la comunidad deportiva en los distintos sectores, y tenemos que las 3/4 partes de la gente que hace deporte está enrolada en lo que es el deporte social, un término que yo no me gusta aplicarlo, y un poquito ahora más adelante lo vamos a ver por qué, pero es una cuestión semántica también, porque todo el mundo dice el deporte social. Y dentro de ese cuarto nos quedan las 2/3 partes de deporte federado, ¿sí? Que ser federado no quiere decir que es un deporte de alto rendimiento o de mediano rendimiento, porque muchas veces se federan los chicos en una asociación, les dan el carnet, pero no quiere decir que estén en buenas manos haciendo un deporte federado o de mediano rendimiento. Y finalmente nos quedan las selecciones nacionales, o los equipos de representación nacional, o los deportistas de representación nacional, de aquellos deportes individuales, que, bueno, estimamos que son el 2, el 3% de la población. Y la cuestión entonces siempre es la discusión de los deportes, cómo se financian, ¿sí? Y si hay presupuesto o no. Por eso adelante nos preguntábamos en el primer slide si había financiamiento o no para el deporte. Y nosotros vemos que los estados financian al deporte, todos los estados, el nacional, el provincial, los municipales, que las empresas privadas también financian al deporte, algunas con cifras importantes y otras el pequeño supermercado del barrio que nos compró las camisetas y nos puso en el pecho de los chicos el nombre, también aporta. Las federaciones también reciben aportes desde sus entidades internacionales para programas de desarrollo, que por ahí a veces no son tan bien implementados, pero también tienen. Y finalmente tenemos el ENAR como ente mixto, que si bien cambió esto cuando se derogó el aporte de la Telefónica, hasta ese momento, que fue hace 2 o 3 años atrás, el ENAR era también un órgano de financiamiento del deporte. Hoy eso está dentro del presupuesto del Estado, o sea que tendríamos que correrlo al lado. Entonces, ¿cuántos presupuestos que podríamos articularlos, públicos o privados, en una política que esté consensuada? Entonces, como decimos, si lo financian todos los sectores,
no podemos decir que no exista dinero al picado del deporte. Existen muchos presupuestos en ámbitos estatales y privados, la discusión es en qué se aplican y cómo se aplican. Y pruebas al canto, vamos a ver este trabajo que hizo el periodista Ernesto Rodríguez, que lamentablemente falleció repentinamente, muy joven, cuando hizo todo un trabajo de investigación sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud, llevaron una cifra de $1.000 millones para ese hermoso festival que hemos tenido en la ciudad, pero que poco nos ha dejado después de haber pasado por acá. Entonces, insistimos con lo mismo, que tenemos presupuesto para el deporte. La cuestión es cómo se aplica y en qué. Les hablaba anteriormente del deporte social y esta falsa contradicción que yo decía que tenemos deporte social, deporte competitivo, deporte comunitario, deporte de alto rendimiento. O sea, son todos deportes, se interrelacionan, van y vienen en una permanente mezcla entre lo social y lo competitivo. Según la etapa del deportista o la deportista de su vida, puede estar haciendo deporte social, puede pasar al deporte competitivo, puede estar en el deporte educativo, como de hecho vemos del trabajo que está haciendo Emiliano Ojeda con FEDUA en lo que es el deporte universitario, chicos que hacen deporte federado, pero a través de su universidad participan del deporte educativo. Entonces, esto de dividirlo tajantemente, yo estoy en el deporte social o estoy en el competitivo, por ahí está perdiendo razón de ser. Y la pregunta que nos hacemos, por eso decíamos, no tenemos una receta, tenemos una convicción de hacia dónde queremos ir, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo son las gestiones? ¿Son municipales? ¿Son privadas? ¿Pueden ser mixtas, como es el caso del ENAR, que es una gestión mixta? Y sí creemos que no se puede no articular con estas dos áreas tan importantes como es la salud y la educación, más que con el turismo, ¿sí? El deporte va de la mano de la educación y de la salud. ¿Y por qué decimos? Porque creemos que la salud son factores de protección para nuestra sociedad y la educación son herramientas de cambio. Entonces, también creemos que en esta época, ¿sí? En el siglo XXI ya entrado bastante avanzado, no se puede más crecer con el voluntariado, sino que necesitamos profesionalizar el deporte. Educación con capacidad de gestión en todas las áreas, que haya posibilidad de planificar, de administrar políticas, programas a mediano y largo plazo. Acá, cuando hablamos de programas, acá estamos hablando de políticas deportivas, políticas públicas, y yo suelo escuchar siempre el error que es cuando se habla de elaborar una política, y si vamos a hacer el campeonato o el torneo de este o del otro. Y ahí solamente estamos hablando de un programa que va a viabilizar acciones para lograr una política deportiva que puede ser incluir una población que no estaba haciendo determinada actividad. Entonces, no confundir los programas con las políticas a llevar adelante. Y entonces decíamos que al comienzo de la charla, que las políticas públicas debían ser el entrecruzamiento de la gestión pública con los deseos o las necesidades de la comunidad. Por eso planteamos que se pueda construir con una comunidad deportiva donde se cumplan con las leyes. Hoy acá en la mesa tenemos invitado a un diputado, porque creemos sumamente importante la pata legislativa, poder sustentabilizar cualquier acción que uno quiera llevar adelante en nuestro sector, pero en este país, no voy a ser tajante, en este país, en muchas experiencias que nosotros tenemos, y una es con la ley del deporte, la 2655 del año 74, que es una ley elaborada por Perón, mandada al Congreso y votada, que se puso en vigencia solamente en la Argentina en 3 años, del año 90 al año 93. Esa ley duerme el sueño de los justos en los cajones y nadie la cumple, y es una herramienta formidable de federalización, divide el país en 7 regiones, crea los consejos, el Consejo Nacional, crea los consejos provinciales, crea los consejos regionales, crea los consejos municipales, donde precisamente la comunidad deportiva participa con los funcionarios de las áreas, que son realmente los que
después tienen que implementar lo que se decida y se discuta, en un verdadero ámbito colegiado y de participación. Bueno, la ley no se cumple. Esa ley no se cumple y encima en el año 2015 la pretendimos modificar creando una serie de organismos que si ustedes los leen lo van a ver lo engorroso que es, la serie de cargos superpuestos, delegados, no delegados, bueno, una cosa bastante compleja, innecesaria, que sigue trabando más el no cumplimiento del anterior, mucho menos el de esta. A su vez tenemos todas las leyes provinciales, en la Ciudad de Buenos Aires también tenemos una. Entonces, decimos que un camino a seguir con estos pilares que decíamos de articular el deporte con la educación y con la salud, donde estén esos ministros involucrados también en ayudarnos a llevar adelante estas acciones, y que haya una fuerte conducción desde el Estado de la política deportiva y de los presupuestos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pudiendo sentarnos en una misma mesa a toda la comunidad deportiva, a los directores, a los secretarios, a los subsecretarios, a los ministros, a los legisladores, a funcionarios nacionales de otras áreas como es el CEDRONAR, que por ahí hoy más que nunca también necesita de la acción nuestra del deporte para luchar contra este flagelo de las adicciones en los jóvenes y en los no tan jóvenes también. Desarrollo social, el involucramiento sin lugar a duda de los dirigentes de los clubes, de las ligas, de las asociaciones, de las federaciones de clubes, que son los que están en las organizaciones y están, como se dice comúnmente, atendiendo detrás del mostrador a la población con la problemática y viendo las necesidades deportivas, de desarrollo, de programas, de torneos, de competencias. Entonces también involucramos a este sector. Y sin lugar a duda los funcionarios de las áreas médicas y educativas. Todo eso, cumpliendo con las leyes, creemos que puede hacer un aporte importante a modificar esos porcentajes bastante importantes que veíamos de falta de actividad física en nuestra población. Y dejar de pensar que el deporte es la medalla y la imagen por las cadenas de televisión o por los medios, que es importante como modelo a seguir para que la población precisamente haga deporte, pero no como solamente un fin en sí mismo, que se comen la cabeza del león de los presupuestos y que nos hacen que seamos consumidores de deporte, ¿sí? Y no una población activa que hace deporte, y también, además de deporte, hablamos que hace actividad física, vida sana y, como decíamos ahí, también recreativa. Bueno, esto era todo lo que quería decirles. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Dante. Excelente tu exposición, y a partir de este momento habilitamos a los asistentes que quieran hacer algún tipo de consulta. De esto se trata esta mesa federal, y por supuesto que Dante ha puesto un abanico de cuestiones sobre la mesa que me parece es hablar y discutir un poco lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años en nuestra Argentina en cuanto a las políticas públicas para lo que es el deporte, para lo que es la educación física. Así que quedamos a disposición. Si algún asistente quiere hacer alguna consulta puntual, habilita el micrófono y estamos con Dante para conversar. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Pablo Capandey, acá de parte de Berazategui. Dante, ¿te acuerdas cuando hablamos con el tema de su secretaría acá en Berazategui? Bueno, acá en Berazategui, la subsecretaría de Deporte, Secretaría de Deporte... No se está entendiendo la pregunta, ¿eh? Se corta el audio. Está cortado el audio. No, tengo el audio abierto, ¿me escuchan? No. Separar un poco de la boca, a ver. Ahora. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí un poco mejor. Ahí está un poco mejor. Bueno, que Dante hablaba del presupuesto y acá en Berazategui ya no hay más Secretaría de Deporte, la pasaron a la Secretaría de Desarrollo. Y nosotros hace poco ganamos el Polideportivo 4, la comisión para empezar a trabajar con los chicos, y ahora dependemos del desarrollo, dependemos más del deporte.
vos fijate lo que hablaba del tema económico, ¿no? Lo que está pasando actualmente en muchos distritos. Bien. Sí, bueno, suelen ocurrir estos cambios a veces dentro de un organigrama del Estado. Lo importante es, obviamente, que si uno está como en la Ciudad de Buenos Aires, que deporte ha estado en desarrollo económico, no en esta última gestión, en las 2 gestiones anteriores, no tiene nada que ver con nada con los objetivos de esa secretaría. Pero, digo, insisto con esto, ¿qué trabajo tenemos que hacer nosotros los locos del deporte en la base como estamos? Bueno, convencer a todos los funcionarios que es importante esta herramienta. Después, dónde la ponen en el Estado y cómo financian las políticas, también es parte de un proceso, pero lo importante es que se tenga en cuenta la importancia. Creo que la pandemia, dentro de la crisis que nos deja y que nos va a costar recuperarnos, va a traer como positivo eso por ahí, la valorización mucho más de la actividad física para la población, que nosotros los justicialistas eso lo tenemos claro de toda la vida, que el deporte es un arma central para la lucha contra las adicciones, la obesidad, la inactividad, bueno, todo lo que ya sabemos que no lo vamos a volver a explicar. Y así que, bueno, insistamos con esto, Pablo, vos sos del partido Parte, así que tenés ahí, llegás cerca a un teléfono conocido, llamalo y decile, que le ayuden a Inés también. ¿Podría decir algo? Por favor. Mi nombre es Graciela Baratuzzi, pertenezco a la Federación Bonaerense de Gimnasia y he estado en reuniones políticas tratando de introducir el deporte dentro de los organismos para que no pasen estas cosas. Y muchas veces lo que nos cuesta llegar a los dirigentes es a que entiendan que el deporte federado no busca solo lo federado y la ayuda para la competencia, porque dentro de cada deporte federado también están las escuelas de base de los distintos deportes, como debe pasar en todos los deportes. Entonces me parece que también sería importante atacar la parte de las políticas deportivas, tratando de que abran ese panorama hacia todo, no solo, como vos decías, deporte social. Es cierto, le llaman deporte social a todo, y no sé si ese es el término. Dante, ¿escuchaste la consulta? Sí, bueno, coincido con lo que decía acá la colega, y que bueno, el deporte federado de alto rendimiento es deporte también, y bueno, hay que trabajar en conjunto para todo. El problema es cuando la balanza está desequilibrada, cuando los recursos van solamente para un lado. Y el problema es también cuando los deportistas, ¿sí? Y vamos a decirlo, cuando deportistas que son profesionales, que están jugando en Europa de muchos deportes, entre comillas, amateur, siguen cobrando becas acá del Estado argentino. Y sabemos que son profesionales en Europa. Tal cual. Cuando esas becas deberían ir para los chicos juveniles que están precisamente en el proceso de llegar, ¿sí? Y también nos ha ocurrido de nosotros invitar deportistas famosos a las famosas jornadas que nosotros hacemos de valores y deporte, que son todos los años, que son gratuitas, que no tienen sponsor, que saben que nadie cobra un centavo, y de mandarnos a hablar con el representante cuando los invitamos a hablar, a mandarles un mensaje a los jóvenes. Y cuando llegamos al representante sabemos que se agota ahí la charla porque no pasamos de ahí. Entonces, bueno, pero yo soy medio políticamente incorrecto en algunas cosas. Señor Dante, pero bueno, podría hablar, no sé si eso, se puede. justamente. ¿Se puede hablar? Sí. Soy el profesor Walter Gialdi, presidente de la Federación Cordobesa de Gimnasia y docente de la Universidad Provincial de Córdoba en la Facultad de Educación Física. Bueno, yo quería hacer referencia, señor Dante, a la presentación que hizo usted, muy completa, con una extensa y compleja clasificación en cuanto a los tipos de deportes, la relación con la educación física, las relaciones entre las distintas
instituciones que deberían ocuparse del tema, y lo que ha caracterizado históricamente a la educación física y al deporte en nuestro país es justamente que toda esa clasificación es una utopía, porque cada provincia, cada sector trabaja desarticuladamente con el otro. Es decir, no hay política en definitiva, no hay una unificación. Y esto, los responsables, yo pienso que son las autoridades de gobierno que no bajan correctamente las líneas en cuanto a ciertos conceptos. Yo, por ejemplo, he tenido luchas permanentes en la universidad por jerarquizar al deporte dentro de las currículas universitarias, y dentro de la misma universidad hay discusiones si el deporte sí o el deporte no. Están los antideportistas con la gente que promovemos el deporte. Y esta, digamos, heterogeneidad de ideas en las bases también tiene que ver con una falta de política o de bajada de línea en cuanto a lo que la sociedad necesita y le conviene. Porque por defender sectores se convierten estos discursos en cuestiones ideológicas y al final nunca se llega a nada y cada uno termina haciendo lo que puede. Las federaciones, de hecho, trabajamos también sobre los deportes de iniciación, de base, porque es un tema totalmente desatendido por el sistema educativo. Si nosotros no tenemos escuelas de iniciación, de base, de formación, los chicos nos llegarían totalmente fuera de condiciones de iniciar un deporte. Y en realidad las federaciones deberíamos estar más ocupadas en otro nivel de aprendizaje del deporte. Sin embargo, las escuelas no cumplen la función, no la han cumplido antes y no la cumplen ahora. Yo no sé si este nuevo gobierno irá a revertir la situación, pero lo cierto es que eso no existe. Bien, gracias. Javier, si me permitís. Sí, porque estamos con el tiempo justo, así que yo les pediría que las próximas preguntas, si las pueden hacer por chat, y de última las pasamos al final de la mesa. Javier, perdóname. No me puedo quedar hasta las 12 de la noche hablando de esto que nos apasiona, pero tenemos dos personas importantes que queremos que hablen, y porque por ahí tienen otros compromisos, como son el diputado y el secretario. Entonces vayamos a la disertación de ellos dos y después sí nos quedamos charlando con los que quieren. Perfecto. Vamos entonces a... Javier, permíteme. Me gustaría también, si podemos nombrar que los deportistas que están, entre ellos hay un deportista paralímpico acá presente. Tomémonos 20 segundos y nombremos los dirigentes, los deportistas que nos están acompañando. Y le damos la palabra a Mario. Perfecto. Daniel, vos estás con el listadito de los quienes nos están acompañando. Dani. Sí, siguiendo con la nómina de las personas que nos acompañan, está con nosotros el profesor Gustavo Borro, presidente de FADEPAC, la Federación de Deportes de Personas con Discapacidad en Parálisis Cerebral. Está el profesor Juan Carlos Febré, último director de deporte de la provincia de Buenos Aires, con Juan Domingo Perón en vida. Está Luis Cristaldo. Disculpame, Dani, se te está acoplando tiene eco tu micrófono. Sí. ¿Querés que lo lea yo, Javier? Ahora. Dale. Decía que está el profesor Juan Carlos Febré, último director de deporte de la provincia de Buenos Aires, con Juan Domingo Perón en vida. Luis Cristaldo, capitán de la selección de bochas, clasificada a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Está Cecilia Bartoncello, nadadora de River Plate y de la selección argentina. La profesora Maru Hernández, subsecretaria de Deportes de Marcos Paz. Cristian Font, vicepresidente de la Confederación Argentina de Clubes de Barrio. Sergio Wirch,
presidente de la Confederación Argentina de Gimnasia, el profesor Carlos Portas, presidente de la Federación Chubutense de Handball, el señor Facundo Diz, futbolista, exfutbolista y concejal de Navarro, provincia de Buenos Aires, Juan Bruera, del Observatorio de Clubes de Barrio, Cristina Núñez, dirigente del Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, Humberto Navarro, dirigente de handball de la provincia de Santa Cruz, el profesor Jorge Martín, dirigente de Santa Cruz, el licenciado Claudio Rearte, dirigente, docente universitario, el profesor Leandro Espinosa, concejal de Trelew, provincia de Chubut, Vanessa Molina, entrenadora de la Selección Argentina de Gimnasia, Abigail Magistrati, gimnasta de la Selección Argentina a nivel elite, doctora Viviana Ferrea, de la selección de handball, durante 10 años fue capitana. No lo llevo el sábado. Graciela Baratucci, por favor. Federación Bonaerense de Gimnasia. El señor Osvaldo Gené, dirigente deportivo del Club Sideco. El licenciado Oscar Deró, vicepresidente de FADEPAC. Dante Majori, miembro del Comité Ejecutivo de AFA. María Elena Medina, atleta trasplantada, el profesor Mario Mouche, de Cerebro Deportivo, Candela Casapa, selección de taekwondo, Leandro García, entrenador de la Selección Argentina de Taekwondo Femenino, Fernanda Garrido, entrenadora de la Selección Argentina Juvenil de Taekwondo, el señor Damián Contreras, presidente de CAF, Daniel Pacín, Club Franja de Oro, Aníbal Sosa, Federación Mendocina de Clubes de Barrio. A todos ellos, muchísimas gracias por el acompañamiento. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Y ya vamos, si estás, Mario, Leito, a disposición, ya vamos con Mabel y te habilitamos para esta segunda conferencia de la Mesa 12 en esta última jornada del Congreso Federal del Deporte y la Educación Física. Mario, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Le vamos a dar la palabra a la licenciada Mabel Sorcín, que te va a presentar con tu currículum y ya largamos. Gracias, muy amable. Hola, buenas tardes, Mario. El señor Mario Leito es de Tucumán. En la actualidad es diputado nacional, vicepresidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación, es presidente del Club Atlético de Tucumán, fue congresal nacional del Partido Justicialista, se desempeñó como director de la Juventud en la provincia de Tucumán, gerente de empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, Delegación de Tucumán, interventor de la obra social de la provincia de Tucumán y apoderado del Partido Justicialista Distrito de Tucumán. Señor Mario Leito, le cedemos la palabra. Adelante cuando guste. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Dante. Muchísimas gracias a todos por la invitación. La verdad que estaba viendo, tenemos una cantidad importante de dirigentes que están presentes, más de 166 dirigentes que están en estos momentos en este evento. Les agradezco que me hayan invitado. Y primero quiero decirles, hace rato hablaban, dice, hay que tratar de convencerlo un poco a la clase dirigente de la importancia que tiene el deporte en la Argentina y para los pueblos. Quiero comentarles a las compañeras y a los compañeros, en definitiva, que en mi caso no me van a tener que convencer. Yo estoy convencido de la importancia del deporte. Estoy convencido de la herramienta tan importante que es para poder resolver los problemas que todos padecemos en cada uno de los rincones donde nosotros vivimos. Y un poco contarles de que primero preguntarnos de dónde venimos, cuál es la situación a la cual estamos atravesando. Y nosotros hemos recibido en diciembre
un país en donde ustedes bien lo saben, teníamos enorme cantidad de problemas, porque teníamos problemas de desempleo, porque teníamos problemas de un alto índice de pobreza, desocupación, miseria, la caída del salario real. Pero esto no era todo. A eso había que agregarle, en definitiva, la enorme deuda que habíamos contraído y que se hacía imposible poder pagar. Ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el deporte? Bueno, esto tiene que ver mucho con el deporte. Si le estoy, de alguna manera, repasando lo que ustedes todos saben de cómo recibimos, imagínense, si no hemos podido resolver los argentinos, no se pudo resolver los argentinos, aquellas cuestiones elementales de las cuales estoy diciendo, obviamente que la mirada hacia el deporte prácticamente no existía. No existió en estos últimos 4 años y es a lo que nosotros le llamamos la pandemia de los últimos 4 años, porque en definitiva teníamos 2 pandemias. Aquella a la que heredamos después de un gobierno de 4 años y la segunda pandemia en definitiva aquella que nos llega con el COVID-19. Y esa es la segunda pandemia que en definitiva viene a profundizar estas cuestiones económicas y sociales por las cuales está atravesando el país. Y hoy nosotros nos preguntamos y decimos, bueno, porque hay algunos que nos dicen, ¿y cuál es el programa de gobierno? ¿Y para dónde vamos? Cualquiera se para y dice, este gobierno queremos saber cuál es el programa económico, qué situación estamos. Bueno, estamos en una situación bastante complicada, difícil. Y el gobierno se puso al frente para resolver esas cuestiones sociales. Ahora bien, el para dónde vamos, sí, efectivamente, sabemos para quién queremos gobernar y para dónde queremos ir. Por eso se resolvió seguramente las cuestiones más urgentes, del tema del empleo, de todos los programas que ustedes conocen, saben perfectamente. Y en esto el deporte, digamos, como les decía, no estaba ajeno a lo que venía pasando en el país. Nosotros siempre dijimos que hay que fortalecer el tema de los clubes barriales, las asociaciones intermedias, las fundaciones, todo aquello que tiene cierta participación y se codea a diario con la sociedad misma. El tema del deporte y el tema de la educación lo dijimos siempre que son las herramientas que necesitamos para poder transformar, cambiar, la educación fundamentalmente, y esa acompañada con el deporte. La educación es la herramienta más importante que tienen los pueblos para superarse, para salir seguramente de las situaciones comprometidas que tenemos. Y esa debe ir enganchada fundamentalmente con el tema del deporte. Y ahí tiene muchísima importancia lo que le decíamos anteriormente, el tema de los clubes barriales, las asociaciones intermedias, las fundaciones. Un chico, ¿dónde debe estar nuestros chicos? Nuestros chicos deben estar o estudiando o haciendo deporte. El chico que está estudiando o haciendo deporte seguramente no está en la calle. Y ahí estamos también dándole herramientas y estamos sacando de aquel flagelo que tenemos en la Argentina, que comienza primero con el alcohol, después con la droga y posteriormente con la delincuencia. Y los estados debemos de trabajar en eso. Seguramente nos preguntamos qué políticas tenemos. Y yo también me pregunto qué políticas tenemos y para dónde vamos. Yo soy un dirigente social, soy un dirigente político, yo no soy un técnico en la materia. Soy un dirigente que viene hoy de un club deportivo tucumano, que seguramente después le comento algunas cosas de esto. Pero fundamentalmente tenemos una mirada, tenemos una visión que también muchas veces nos preguntamos para dónde queremos ir. Y yo muchas veces con algunos de ustedes hablé, tuve la oportunidad de hablar, y también estoy esperando poder trabajar en algún proyecto post pandemia, siguiendo las líneas que en definitiva pueda llegar a tener en nuestros ministros de Deporte de la Nación y toda esa estructura de Deporte de la Nación, para saber también para dónde vamos, cuál es el camino que debemos transitar según su mirada, y seguramente nosotros, cada uno de ustedes, desde el lugar donde están, con la experiencia que tienen, con lo que saben y técnicamente, nos podrán decir, mire, la verdad que creemos que este es el camino, y si ese no es el camino, seguramente recorrer cuál es el camino que tenemos que llevar adelante. Nosotros en Tucumán, con un grupo
de técnicos, de dirigentes, hemos preparado un programa, un plan de gobierno que tiene que ver, vinculado al tema específicamente del deporte. Y en eso tenemos 12 programas, 50 y tantos proyectos en este programa que le estamos haciendo llegar al gobernador, trabajando por la pospandemia. ¿Qué hacemos después de que pase esta pandemia con el tema del deporte? El tema educativo es un tema central. Nosotros en Tucumán tenemos aproximadamente 2.400 escuelas entre públicas y privadas, en donde trabajan cerca de 5.000 profesores de educación física. Estos son datos que me lo pasaron precisamente del Ministerio de Educación. Y el profe de educación física, en definitiva, es el que le va marcando el camino a los chicos. Lo va motivando, le va marcando el camino, le va diciendo, lo va haciendo participar. La educación primaria es la única que tenemos, todo lo que pasamos por ahí, la obligatoriedad de la educación física, del hacer deporte. Y esto es lo que tenemos que, en definitiva, tratar del Estado, de que esa escuela, que en definitiva vamos a estudiar generalmente de lunes a viernes, no se quede solamente ahí. Hay determinados sectores en la comunidad, como provincia como las nuestras, tal vez alejados de la capital, que el núcleo central de la vida social de esos pueblos, esos lugares, alejados es la escuela. Entonces nosotros en este programa también venimos a exponerle, en este caso en Tucumán, de que esas escuelas deben estar abiertas también los fines de semana, para la integración social, para la posibilidad de esta extensión deportiva, más allá de lunes a viernes en el colegio, sino también los fines de semana. Hemos hablado mucho de lo que debe significar la escuela y los clubes barriales de cercanía. Muchas veces las escuelas no tienen el lugar adecuado para la práctica deportiva, pero sí, en muchos de los lugares tenemos el club de cercanía, y a ese club, en definitiva, es a donde tenemos que ir a seguir nucleando a todos nuestros chicos. Mire, yo les quiero contar algo. Yo soy presidente del Club Atlético Tucumán. Estoy aproximadamente hace 18 años en la institución. Y nos tocó a nosotros, un grupo de compañeros, hacernos cargo de nuestra institución. Una institución quebrada, fundida, concursada, en la tercera categoría del fútbol nacional. En cada esquina que transitamos nos encontramos con un acreedor. En aquel momento absolutamente nadie quería, ni pagando por adelantado nos recibían los hoteles para que podamos concentrar. Así que imagínense a ustedes la situación que se encontraba esta institución, y nos hicimos cargo de eso. ¿A qué viene esto? Muchas veces se intentó en estos últimos años a tratar de imponer las sociedades anónimas del deporte, y nosotros hemos defendido mucho el tema de las asociaciones civiles sin fines de lucro, que en definitiva son asociaciones deportivas, en el caso nuestro. Nosotros hemos podido superar aquellas instancias que eran complicadas, que eran difíciles, a transformarlo en una institución que es el orgullo para muchos de los tucumanos, que hemos trascendido las provincias, que hemos podido lograr deportivamente ir subiendo, y a partir de ahí también ir teniendo un club como tenemos en estos momentos, que les quiero compartir con ustedes. Nosotros tenemos un club saneado, tenemos un club vigoroso, un club que salió de la frontera de la Argentina, un club que en determinado momento parte de todos los que eran futboleros en la Argentina se sentían un poco representados por nuestra institución, y esto nos llenó de orgullo, nos llenó de satisfacción. Bueno, todo eso es lo que pudimos hacer. Yo digo que esto es factible, que esto es posible, que las cosas se pueden lograr. Sabemos perfectamente cuáles son las deficiencias que tienen nuestros clubes, que tienen nuestras asociaciones. Queremos trabajar con eso. Yo desde el Congreso de la Nación me vengo a comprometer, porque no solamente vengo a mantener una charla con ustedes, sino también a comprometernos en lo que podamos hacer hacia el futuro. La pospandemia. Entre todos seguramente podremos encontrar los puntos de coincidencia y el camino que debemos de transitar. Quiero que sepan
que en mi persona van a encontrar ese picaporte que muchas veces se necesita como para tener la posibilidad de llevar algún proyecto al Congreso que nos contenga absolutamente todo. Que todos nos sentamos protegidos, contenidos, y que sepamos que existe una política bajada del gobierno nacional que es necesario, de alguna manera, expresarla en una norma, en una ley, que acá estamos nosotros, que estamos dispuestos a acompañar, que estamos dispuestos a escucharlo y que estamos dispuestos a transitar el mismo camino, sabiendo, porque somos parte de cuáles son las necesidades, de cuáles son las penurias que nosotros hemos pasado o que pasamos, y también de darle a la sociedad la posibilidad, en definitiva, de que tenga la real posibilidad de poder practicar deporte y poder estar contenido en una sociedad en la cual aspiramos a que sea siempre un poco más justa y donde todos nos podamos desarrollar. Así que bueno, yo les agradezco que me hayan permitido expresarme en estos minutos y quedo a disposición. Muchísimas gracias. Interesante, Mario. Muchísimas gracias por tus palabras. Y Gracias, Mario. invitamos si algún asistente quiere hacer alguna pregunta. Creo que había una pregunta en el chat. No sé si estás, Daniel Mamani. Sí, bueno, no, sí. Para Mario Leito, sí, dice, si es posible revisar las leyes del deporte que mencionó Dante y sacar de ambas leyes una ley superadora. Y en cuanto a la ley de educación nacional, también es importante permitir que la educación física escolar sea una modalidad en toda la nación. Ya que, bueno, en este momento no es una modalidad, ¿no? Y eso, y con respecto a esta situación de pandemia, hacer que sea de interés público la educación física para que pueda tener injerencia dentro de salud también. Así que bueno, esa sería la pregunta. Sí, Daniel, bueno, obviamente lo expresé. Yo diría que de acá salgamos comprometidos a poder trabajar de manera conjunta. Yo estoy muy dispuesto, digamos, que podamos llevar al Congreso lo que creamos que sea conveniente, y en esto me parece bárbaro que podamos consensuarlo. Así que a través de Dante seguramente en otros momentos coordinamos y vemos esto, y estoy dispuesto a que seamos la voz en el Congreso. Estoy para esto. Bueno. Gracias, Mario. Gracias, Daniel. Y bueno, a los asistentes les pregunta, por supuesto, escritas y por el chat. Y si estamos ya con Inés Arrondo, ya conectada, ya pasamos por una cuestión de tiempo a la tercera disertación. Inés, ¿me estás escuchando? Sí, Javier, te escucho. ¿Ahí se me escucha? Sí, se escucha perfecto, se ve muy bien. Bueno, bienvenida a esta mesa de cierre. Gracias por acompañarnos. Y bueno, Mabel Sorcín nos va a leer un poquito tu hoja de ruta, tu carrera como deportista, y por supuesto quedás a disposición de toda la mesa del frente. Bueno, buenas tardes, Inés. Secretaria de Deporte de la Nación. En su carrera deportiva obtuvo 2 medallas de oro en Juegos Panamericanos, en 1999 en Canadá y 2003 en República Dominicana. Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney, año 2000. Medalla de bronce en Atenas, año 2004. Ganó la Champions Trophy 2001, campeona mundial 2002 en Australia, y es la primera mujer que llega a la Secretaría de Nación en la historia. Inés Arrondo, el auditorio del Frente del Deporte y Educación Física es tuyo. Cuando gustes, adelante. Bueno, gracias, Mabel. Gracias, Dante, y a todo el Frente del Deporte por la invitación a participar de este Congreso Nacional. La verdad es que valoramos muchísimo la iniciativa y el interés y la voluntad y la propuesta
de plantear un ámbito de discusión y de participación y de expresión de las distintas personas que forman parte del deporte. Difícil sumar algo más a todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha expuesto. Me parece importante primero mencionar que más allá de todos estos logros deportivos que siempre se mencionan a la hora de exponer el currículum, me parece importante mencionar que me acerqué al deporte en la plaza de mi barrio, que ahí fue gracias a la presencia del Estado de alguna manera, por los programas municipales que desembarcaron en la plaza de mi barrio, que era una plaza equipada, era el espacio público equipado. Ahí fue como me acerqué al deporte. También a partir de mi educación pública y de tener una educación en una escuela que estaba equipada con los espacios necesarios para poder plantear la educación física como área educativa. Después pasé por el club, producto de haberme vinculado a una actividad que se desarrollaba principalmente en el club, como es el hockey, y a partir de esa participación fue que empecé primero a representar a mi ciudad y en el seleccionado marplatense, y después pasé a representar al país. Digo esto porque me parece importante mencionar que de alguna manera hay un montón de instancias previas a una participación olímpica y a todos esos logros que se mencionan como única cosa, y que en realidad hay un inicio y hay un comienzo y hay una posibilidad que he tenido, ¿no? Pensaba que exponer, me parece valioso el tratamiento interdisciplinario que le han dado al deporte, en tanto actividad interdisciplinaria es, por las características que tiene como medida sanitaria, por las características que tiene como medida educativa. No quiero profundizar más en lo que ya han estado tratando en todas estas exposiciones que se han dado en el ámbito del Congreso. Sí me parece importante plantear también las cualidades que tiene por lo que representa en cuanto a actividad y a la producción y a lo que representa en cuanto a actividad productiva, sin caer también en la dicotomía o en la trampa de plantearlo solo como una actividad económica y por sus cualidades económicas, como muchas veces se plantea. Pero bueno, me parece importante contarles un poco lo que nos encontramos en cuanto a situación del deporte nacional, que bien conocen, porque la realidad es que acá hay una enorme participación de un montón de personas de forma sistemática, y bueno, seguramente algunas más que se han sumado. Nos encontramos con una actividad totalmente degradada en cuanto a las estructuras, muy golpeada. Nos encontramos con un partido 3-0 abajo prácticamente, porque la realidad es que el impacto de nuestro presupuesto es 1/3 de lo que tenía Cambiemos en el momento en el que inició su gestión, y la verdad que eso realmente complejiza mucho la posibilidad de plantear programas, y programas de desarrollo sistemático, esto que de alguna manera decía Dante, no plantear las políticas sobre aquello que es lo eventual y lo visual, sino sobre aquellas cuestiones que deben ser y que es importante plantear desde el desarrollo programático y sistemático, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con ese gran desafío, es nuestro punto de partida, es la realidad que tenemos.
en esta realidad que tenemos, creo que varias de las problemáticas que tenemos las vamos a poder suplir a la hora de poder trabajar articuladamente con el resto de las áreas de gobierno, llevar la tranquilidad de alguna manera ante la duda de la voluntad enorme que hay de parte de nuestro presidente de promover el deporte como un ámbito indispensable para la construcción del espíritu, ¿no? Creo que lo mencioné en esos términos, Alberto. Tiene muy claro lo que representa, ha representado mucho en su vida, y bueno, y es desde ahí desde donde lo va a trabajar, ¿no? Nos ha dado una clara instrucción de trabajar por un deporte social, federal y de representación nacional. Y en esto que Dante planteaba de la incomodidad que le representa el hecho del término social, bueno, es por justamente las cualidades que tiene el deporte a la hora del desarrollo humano, ¿no? Por la importancia que tiene el deporte a la hora del desarrollo humano y por lo que representa. Entonces, tenemos por un lado la necesidad de promover el deporte para la vida, como ámbito indispensable para construir una sociedad más saludable, y por otro lado también romper esa falsa dicotomía que se plantea respecto a si apoyar el alto rendimiento, si apoyar el desarrollo del deporte de base. La realidad es que se nutren mutuamente, no hay uno sin el otro. Es importantísimo ampliar las bases de participación en el deporte para poder tener un esquema de alto rendimiento más robustecido, pero también es importante atender al alto rendimiento y los requerimientos del alto rendimiento, porque nuestros referentes deportivos también convocan e inspiran a miles y miles de jóvenes a participar del deporte y a acercarse al deporte como un mejorador de su calidad de vida, ¿no? Entonces la realidad es que nos parece importante, justamente en estos ámbitos de discusión, romper de alguna manera esas falsas dicotomías que por ahí se plantean, porque tenemos que pensar en conjunto las estrategias que necesitamos llevar adelante e impulsar entre todas, todos y todes, para poder justamente garantizar el acceso a la práctica deportiva, garantizarlo como derecho, para mejorar la calidad de vida de las argentinas y argentinos, y también fortalecer nuestro esquema de representación nacional, fortalecer la participación en las competencias internacionales, las disponibilidades, la infraestructura deportiva que necesitamos y la capacitación de nuestros entrenadores y entrenadoras, justamente para que nuestras selecciones nacionales tengan una participación mejor y eso traccione también a la participación de miles de jóvenes a acercarse al deporte. Los años olímpicos está totalmente estudiado el impacto que tienen en cuanto al acercamiento a la participación de miles de jóvenes a distintas disciplinas que normalmente no tienen esquemas de comunicación tan amplios y que a partir de hacerse visibles por la participación en el Juego Olímpico, bueno, hay un mayor aumento de inscripción, de averiguación, de rastreo, de dónde se practican las distintas disciplinas olímpicas para poder acercarse a participar. Entonces, la realidad es que son esquemas que se nutren mutuamente, y me parece que tenemos el desafío de lograr entre todos, justamente, entrelazar y articular todos esos esfuerzos. De parte nuestra de gobierno tenemos una tarea hacia adentro de lo que son las estructuras de gobierno, articulando con los distintos ministerios los esfuerzos, bueno, justamente para suplir estas carencias que tenemos de presupuesto, para combinar los esfuerzos con el Ministerio de Desarrollo Territorial, para combinar los esfuerzos con el Ministerio de Vivienda y Hábitat, para poder equipar de infraestructura deportiva aquellos rincones donde la comunidad no ha llegado a organizarse a través de los clubes, que son identitarios del desarrollo de nuestro deporte, y donde es importante entrelazar los esfuerzos entre las distintas estructuras del Estado, provincial y municipal, para que sea el Estado el que se haga presente, para que sea el Estado el que llegue ahí a garantizar el derecho
a la práctica del deporte y al acceso al deporte como un mejorador de la calidad de vida. Entonces la realidad es que tenemos ese desafío por delante, principalmente ese desafío. Y ahí es donde es importante la participación y convocar y lograr la participación de la mayor parte de los actores que podamos, ¿no? Creo que eso es lo que principalmente me parecía importante ampliar y resaltar. No sé si hay, me parece caer en una trampa pensar que hay una verdad absoluta sobre el deporte. Creo que tiene miles de expresiones diversas. Me parece que justamente a la hora de plantear un deporte federal, es importante que justamente esa diversidad que tenemos como país se vea expresa. Creo que es el gran desafío que tenemos, y me parece que es importante justamente, y lo pensamos desde ahí, desde el equipo de trabajo, que no hay una verdad absoluta, que se debe dar una reunión de saberes. La realidad es que es importantísimo el conocimiento que tiene una persona que está en el interior traccionando un club de un pueblo de 5.000 habitantes. Es tan importante ese saber como el de aquella persona que está en un ámbito metropolitano, con una liga de participación, con muchísimos equipos y demás, y traccionando una institución que tal vez está con una participación de 2.000 habitantes, de 2.000 socios, 3.000 socios. Son saberes distintos, son desafíos distintos, son entramados distintos. Es distinta la realidad de una provincia que tiene que reunir a 60 distritos que los tiene distribuidos cada 40 kilómetros, al que está en un área metropolitana que tiene una participación posible de 50, 60 equipos que pueden tener una movilidad propia y no requiere de un esquema de transporte. Bueno, son realidades distintas. Me parece que justamente el gran desafío es hacer una buena interpretación y un buen diagnóstico de todo eso y poder potenciar todas estas estructuras del deporte para poder ampliar las bases de participación. Se trata de eso finalmente, ¿no? De que podamos lograr entre todos los actores del deporte que el deporte y la actividad física llegue cada vez más a la vida de las argentinas y argentinos, y que cada vez más personas puedan acceder a practicar deporte, y principalmente nuestras niñas, niños y jóvenes, ¿no? Muchas gracias, Inés, muy interesantes tus palabras. Se ha activado el chat, el Zoom, están las preguntas. Daniel, no sé si estás atento ahí desde Salta con las preguntas que hacen por Zoom. Sí, hay varias, muchos saludos para la secretaria de Deportes. Y pregunta, ¿cuáles son las líneas de acción, dice, que realizan desde la Secretaría de Deporte para el interior de la provincia? Es bueno realizar una descentralización por zonas geográficas cercanas a través de la regionalización. Totalmente. Mira, lo primero que planteamos en el marco de este contexto complejo en el que nos encontramos, de esta pandemia que nos atraviesa, fue tener una reacción rápida y de medidas de contención para principalmente nuestros clubes de barrio, que son, dentro de lo que es el esquema de desarrollo del deporte del país, son identitarios de ese esquema de desarrollo, y nos pusimos rápidamente a trabajar con las áreas de deportes de las provincias en el relevamiento de esos clubes. Hay muchos que están con muchísimas complicaciones desde lo institucional, porque no han podido regularizar su situación, y bueno, justamente ahí lo que estamos haciendo es articular los esfuerzos con las posibilidades que tienen los programas provinciales y con los que tenemos nosotros desde Nación, para tratar de llegar y abarcar el mayor universo posible en cuanto al apoyo y al sostén de estas instituciones que son prioritarias en el desarrollo del deporte del país. Y bueno, también trabajar articuladamente con el programa de escuelas deportivas argentinas, que son más de 1.200 escuelas en todo el desarrollo, en todo el territorio nacional, que pretendemos ampliarlo para el año que viene, para poder abarcar una cantidad mayor. Es parte de los objetivos que planteamos de ampliación
en lo presupuestario. Las escuelas se trabajan articuladamente entre los gobiernos provinciales y las federaciones nacionales, deportivas nacionales. También queremos plantear un esquema de beca federal. La beca federal teniendo en cuenta en realidad lo identitario de la representación de algunos atletas que tal vez no llegan a una instancia de participación sudamericana, panamericana u olímpica, pero que sin embargo son representativos para sus lugares de origen, altamente representativos para sus lugares de origen. Entonces también nos parece importante poder plantear un esquema en ese sentido, por esto que decíamos antes de la importancia de los referentes para atraccionar también y para inspirar a nuestros jóvenes, ¿no? Principalmente. Más allá de que también es importante la pata programática de todo eso, ¿no? Que también exista un programa de iniciación con un ámbito de competencia y de participación, pero bueno, esto de las becas también lo teníamos como parte de lo importante a llevar adelante. Y, ¿qué más? Bueno, también tenemos el programa de desarrollo que promueve justamente la formación de atletas de representación nacional, de atletas jóvenes, que se alojan en el ENAR y continúan sus estudios en el CENAR para poder continuar y fortalecer su carrera deportiva, ¿no? Entonces, bueno, también estamos en eso, y en el programa YOG y en el programa TAR, que tiene una participación federal. En el campus que tuvimos, son todos los programas de proyección deportiva, y en el campus que tuvimos hubo más de 500 atletas de todo el país, jóvenes atletas de todo el país, que van a ser los futuros representantes de atletas de representación nacional, ¿no? Muy bien, Inés, muchas gracias. Están entrando también preguntas para Mario Leito y para Dante Gutiérrez Mónaco. Dani, vamos con alguna pregunta más con Inés, y ya después la consulta al diputado Leito, y cerramos con Dante. Hay muchos saludos, mucho acompañamiento desde todas las provincias. Y excelente, Inés, saludos de La Rioja. Mario Benítez, ¿qué nos aconsejaría sobre cómo llegar al dirigente político para que nos apoye en algunos proyectos? Dice. Me pasó que inicié un proyecto con vista a futuro a lo largo del Concepción Fútbol Club, y me parece que este es para el diputado Leito. Felicitaciones de Guaminí. Gracias, Dante. Y eso. Creo que ya la secretaria contestó a través de... hay preguntas en cuanto a la beca, hay preguntas en cuanto al desarrollo del deporte de nación. Y dice, acá hay una pregunta, dice, ¿cómo se puede fomentar la difusión de las disciplinas que no son olímpicas? Si no se puede utilizar la participación de esta competencia como método. Inés, ¿escuchaste? Sí. A ver, ahí nosotros estamos trabajando articuladamente con nuestro sistema de medios, justamente para poder dar a conocer y mostrar las distintas disciplinas deportivas y de representación nacional. Por eso también la importancia de los medios públicos, ¿no? De comunicación, justamente para poder trabajar desde lo cultural incluso, y desde la importancia de poder dar a conocer las distintas actividades de la comunidad, que en el deporte se expresan en la gran diversidad de disciplinas deportivas que tenemos, que muchas veces, al no tener un esquema de comunicación comercial, no se ven expresas ni se comunica la actividad que tienen, y la verdad es que son actividades muy importantes para la comunidad, y bueno, a través de nuestro esquema de medios públicos estamos trabajando con los canales deportivos justamente para
para poder trabajar en ese sentido, ¿no? Para también dar a conocer las prácticas de distintas disciplinas deportivas que tenemos en todo el país. Gracias, Inés. Vamos a la consulta, Daniel, al diputado Leito. Sí, preguntaban sobre el club Concepción Fútbol Club de Tucumán. Creo que es una pregunta bastante específica. Dice, con el objetivo de ayudar al club. Bueno, muchas gracias. A ver, creo haber leído una pregunta. Ahí me preguntaba si podríamos volver con la ley esta que el 1% que sacábamos de las telefónicas y que en el gobierno de Macri fue modificado. Quiero que sepan que tengo hecho un borrador de un proyecto, solamente debo discutir estas cuestiones y si es necesario seguramente las llevaremos a la comisión para ver si es factible llevarla al recinto. Ustedes saben perfectamente que en estos momentos las cuestiones que van al recinto son todas aquellas que están acordadas previamente y muchas de estas normas, de estas leyes seguramente no tiene que ver con la situación de la pandemia, con lo cual queda para otro momento. Pero quiero que sepan que estoy en el tema, yo quiero que podamos volver a ese financiamiento del 1% que debe ir al ENAR, al Ente Nacional de Alto Rendimiento, de donde se financiaba con ese 1% que salían de las telefónicas. Con relación a... No quiero dejar pasar por alto algo que seguramente no se lo dijo, la secretaria no lo dijo, pero creo que estoy en la obligación de decirlo. Porque por ahí muchas veces nos preguntamos para dónde vamos, cuál es el camino, pero también quiero decirle que nosotros hemos podido conseguir del Gobierno Nacional, concretamente del Ministerio de Deporte de la Nación, como muchos de ustedes, las ayudas económicas de estos programas de 60.000 pesos para los clubes barriales que tienen muchísimos problemas y que seguramente eso por lo menos le va a ayudar, digamos, a poder ir paliando. Pero también hemos conseguido para Tucumán, como seguramente lo deben haber conseguido muchas otras provincias, aquel programa que habla de la obra en los clubes, que es un monto importante, que sirve para las pequeñas obras que necesitamos en cada una de esas instituciones. Y por último, también le cuento, pero esto le cuento para que todos sepan que es factible y que se puede conseguir. Yo he conseguido, y estamos firmando un convenio, de la construcción de 120 playones deportivos en la provincia de Tucumán, que vamos a llevar esos playones deportivos a cada uno de los rincones de la provincia. Aquellos pequeños lugares que son comunas rurales y aquellas 18 municipios del interior, estamos trabajando sobre eso y precisamente en el día de hoy nuestro gobernador que viajó a Buenos Aires iba por estas cuestiones, que ya existe un compromiso y que se está trabajando en un convenio, tenemos las carpetas, es decir, que si nosotros lo podemos hacer, todas las provincias lo pueden hacer. Golpeen las puertas a sus representantes, que son los que pasaron por el barrio, por el club en algún momento. A eso lo van a encontrar. Y con relación a los amigos de Concepción Fútbol Club, se conocía que estaban en una situación difícil, como muchos de los clubes, son clubes federados, para que ustedes sepan. Concepción está a 70 kilómetros de la capital de San Miguel de Tucumán, y Concepción Fútbol Club es una de las instituciones más importantes que tiene la ciudad. Obviamente que están atravesando situaciones comprometidas económicamente y es a eso, y es ahí a donde nosotros necesitan la presencia del Estado para tratar de ayudarlo, para tratar de ver de qué manera pueden sostener las instituciones. Bueno, mantenerse en contacto y estar atentos. Todo lo que estamos haciendo es en beneficio precisamente de esas instituciones. Nosotros también, me olvidé de decirle, tenemos un programa que se llama Programa de Fortalecimiento a los Clubes, que tienen mucho que ver para ir a resolver los problemas mínimos de papeles, porque la gran mayoría de estos clubes están con ciertos problemas que no tienen el normal funcionamiento, y si no tenés el normal funcionamiento es muy difícil que se pueda conseguir alguna obra que venga del Estado. Entonces, nosotros tenemos un programa en Tucumán y estamos trabajando con esto para tratarle en la primera etapa, en esta pospandemia,
comenzar a normalizarle la situación institucional de los clubes por la falta, seguramente, en muchos de los casos, de presentación de balance. Bueno, simplemente esto. Gracias. Muy claro, Mario. Gracias por tus conceptos. Javier, ¿Sí? una cosa que me parece importante reforzar de lo que dice Mario, que, bueno, en estos programas que cuenta, que hemos impulsado como medida justamente para tener una reacción al respecto de esta complejidad que planteó la pandemia, que es el programa de emergencia para clubes y el programa de clubes en obra, nos encontramos con un registro nacional que estaba prácticamente abandonado y, bueno, justamente la tarea en la que nos emprendimos es en hacer este rastreo de nuestros clubes de barrio y pueblo de todo el país y emprendernos en esa tarea. Heredamos 800 clubes registrados y pretendemos ingresaron ya al registro unos 3.000, 3.500 a partir de los programas que planteamos. Y me parece incluso que está bueno plantear ese desafío acá, en este contexto, en este ámbito del deporte, porque me parece que es un desafío que tenemos entre todos y todas, ¿no? La verdad es que es importante que podamos trabajar mancomunadamente en fortalecer a nuestros clubes de barrio, en poder estar en una situación registral posible. Para eso también tenemos que dar intervención a distintas áreas, bueno, y alivianar de alguna manera todos los requerimientos que se tienen para nuestros clubes, ¿no? Pero también me parece que es un desafío importante para plantearnos el hecho de poder ingresar al registro de clubes de barrio y pueblo, al registro de clubes argentinos, a todas las instituciones del país que cumplen con esa función importantísima. Y aquellos que están en la instancia de proyecto deportivo y que identitariamente tienen una identidad de club, bueno, poder trabajar para el fortalecimiento institucional y para que puedan y logren constituirse como club, porque bueno, como decía Mario, también hay mecanismos de los que dependemos muchas veces para poder accionar desde las estructuras del Estado, y ahí me parece que es el desafío grande que tenemos justamente es que hacer este registro posible, ¿no? Y aumentar este registro y meter adentro a todos nuestros clubes de barrio de todo el país. Y de esto del 1%, me parece importante aclararlo, no es que se dejó de recaudar ese 1%. Ese 1% sigue recaudándose, se recauda el 4%, me parece, que va al Tesoro Nacional. Hoy por hoy, nuestro esquema de alto rendimiento tiene un presupuesto asignado con una cláusula de actualización, lógicamente que producto de la situación económica se ha visto, y de la inflación enorme que ha habido, el esquema presupuestario se ha visto complicado, pero ese mecanismo de actualización está, y esa recaudación para el Estado Nacional está. Lo que pasa es que, bueno, va al Tesoro, es el Tesoro es el que asiste de Fondo Salenar en este momento. Javier, ¿me permitís? Sí, ya te estaba por decir que quedan 3 minutos de infracción para las 2 horas de Zoom, así que Dante, tenés la palabra. Bueno, quería agregar una cosita que a veces se polemiza, bueno, se le está dando subsidio a unos clubes, pero quedan un montón afuera, y ayer lo hablábamos también en otra de las mesas, que está bien, si tenemos, vamos a darle a todos los que se pueda. Y mientras tanto, hagamos lo que haya que hacer con los otros que no pueden recibir, precisamente por esta cuestión de que no tienen los papeles y demás. Y en ese camino nosotros tenemos una experiencia muy válida, y que Inés hizo algo que yo reparé esta semana, que ahora lo voy a comentar, que me parece que es el camino. Acá lo veo a Mario Mouche, lo veo a Osvaldo Gené, dirigente de Sideco. En el año 2014, con el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, tuvimos la oportunidad de implementar en la universidad una diplomatura de gestión de organizaciones deportivas a través del área de extensión universitaria, o sea que son diplomaturas donde pueden acceder la población sin un título terciario universitario,
y precisamente se requería experiencia en la gestión de organizaciones barriales. Entonces, en esa diplomatura pudimos formar un montón de dirigentes que tenían estas dificultades en sus instituciones. Entonces, le estábamos dando una herramienta concreta para que puedan resolverlo. Y bueno, vi que Inés firmó un convenio con la Universidad de Lanús hace unos días, precisamente, que van a capacitar a los clubes. Entonces me parece que eso habría que multiplicarlo con todas las universidades. Está Julián Bernaule de la UNPAS, por ahí también lo vi. Julián, a ver si hacemos esta actividad. Y ayudemos a los clubes. No es tan complejo tener los papeles, a veces hacemos todo un mundo, no es tan complejo. Siempre decimos, los dirigentes barriales por ahí están en la problemática que tienen que las camisetas de los chicos, que el merendero, y bueno, y hacer el acta y el libro de acta, ir al banco y la cuenta bancaria, queda de lado porque hay otras prioridades. Pero hay que hacer las dos cosas, digamos. Si tenemos fondos, démoselos a los que hoy están en condiciones de recibirlo para salir de esta crisis. Y mientras tanto, ayudemos a ir institucionalizándose, formándose y que los dirigentes puedan crecer, si no, siempre nos quedamos en la queja. Muy bien, gracias Dante. Vamos a Daniel Mamani a ver si hay alguna consulta más y ya estamos en tiempo, Dante, en las 2 horas que nos habíamos pactado. Bueno, ahí, yo después tengo una, Javi. Sí, Daniel. Perdón, ahí, perdón, digo, acá Julián Bernaule está diciendo que la UNPAS, la Universidad de José C. Paz, está a disposición, la diplomatura de gestión en el deporte, así que bueno. Muchísimas gracias, Julián. Te escuchamos, Daniel. Sí, todos saludos, muchas gracias. Ale Calabró también está saludando, dice felicitaciones a los organizadores del Congreso, excelente Inés, clarísima, saludos de Salta. Está estallando el chat. Entonces, ¿cómo se puede fomentar las disciplinas que no son olímpicas? Para Inés. El Club Yupanqui dice que está, ¿en qué etapa está el programa Obras para los clubes y cuándo se concretará? Bueno, en eso seguimos todavía trabajando mucho por esto. Había algunas provincias que estaban organizadas y con registros provinciales, otras que no. La verdad que la tarea es prácticamente, me parece que es interesante contárselos porque la verdad es que es prácticamente artesanal, es del día a día, de todo el área de clubes, un montón de personas y trabajadores de la Secretaría que están involucrados justamente en esta tarea, que la complejidad que tuvo es que justamente hubo que prácticamente arrancarla de cero, ¿no? Era un mecanismo que estaba totalmente abandonado. Para que se den una idea, hubo 17 subsidios para clubes el año pasado. 17 de la estructura de deportes nacional que había, que era la agencia, ¿no? Eso habla de los criterios que se tuvieron y de las políticas que se impulsaron. Bueno, nosotros esperamos poder terminar con 3.000 apoyos económicos entre el programa de clubes y el de clubes, el programa de emergencia y el programa de obras. Ojalá que podamos abarcar esos 3.000 que pretendemos, y entre las distintas medidas que se han tomado, entre el ATP, el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción, que abarcó a los clubes a los trabajadores y trabajadoras de clubes y federaciones de todo el país, aquellos que habían podido avanzar en el registro de sus trabajadores y trabajadoras, pues sabemos que no es la realidad de la mayoría de los clubes. Abarcó a más de 15.000 personas, más de 15.000 trabajadoras y trabajadores registrados en nuestros clubes, abarcó el ATP. Entre el ATP, el programa de emergencia y el programa de obras, el Estado Nacional lleva destinado más de un presupuesto anual de deportes a clubes y federaciones. Ya al día de hoy, digamos, ¿no? Está en proceso, lógicamente, porque está en proceso de inscripción y de ejecución, pero es lo que pretendemos abarcar.
esa es de alguna manera la dimensión de lo que se está implementando. Me parece importante ponerlo en ese sentido y con ese esquema de números, ¿no? Como para que lo tengan tal vez un poco más claro. Esto, lógicamente, que no llega a abarcar la totalidad de las necesidades. Sabemos que hay muchísimos proyectos deportivos con identidad de club que no han llegado a constituirse desde lo institucional y que la verdad es que se merecerían todo el apoyo y más. Y el gran desafío que tenemos justamente es trabajar y articular los esfuerzos con todas las estructuras y organismos que podamos, justamente para tener claro ese relevamiento, ¿no? Tener claro ese punteo en el territorio de cuáles son los que sí están constituidos institucionalmente, cuáles son los que no llegaron, y a donde tenemos que ver la manera de reunir todos los esfuerzos. Bueno, esto, para mí el trabajo articulado con las universidades es importantísimo, por eso nos hemos emprendido en eso, y vincularlas como actores muy importantes para el trabajo con la comunidad, y poder fortalecer en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Inés, muy claro todo, son muchas las felicitaciones en el chat, que está verdaderamente cargado. Felicitaciones para vos, para el diputado Mario Leito y para el licenciado Dante Gutiérrez Mónaco. Dante, ¿estaríamos en condiciones ya de ir cerrando? Sí, yo quería que está Débora Galán, por ahí, que es una compañera que es diputada de la provincia de Buenos Aires, de Moreno, que nos ha acompañado, nos viene acompañando siempre, y bueno, darle acá la oportunidad que charle un poquito también de su tarea legislativa, que es sumamente importante. Y bueno, Marquito Di Palma se tuvo que retirar, que es el presidente de la Comisión de Deporte en la provincia, y Débora la secretaria, pero bueno, que son, como decíamos, herramientas fundamentales para poder legislar, si no nos quedamos en el discurso y de ahí nos pasamos. Así que Débora, te escuchamos. Gracias, Dante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un honor nuevamente tener voz en estos encuentros. Primero, felicitarlos y felicitarlas por esta gran capacidad que tuvieron de llevar adelante este maratónico congreso virtual. La verdad que deja la vara muy alta para las organizaciones deportivas y de la educación física. Han logrado pasar por este congreso disertantes de excelencia, y me siento muy orgullosa, porque como vos dijiste, Dante, yo los vengo acompañando desde que comenzaron, y la verdad que siento un profundo orgullo, porque este frente sigue creciendo, se sigue haciendo cada vez más federal, y yo me había anotado unas palabras mientras los escuchaba a todos. Digo, lo que se me venía a la cabeza: calidad, contenido, compromiso, planificación, territorialidad, son todas las características que tiene el deporte y la educación física, y que tienen todos ustedes en su conjunto, ¿no? Así que nada, simplemente agradecerles esta oportunidad de acompañarlos. Ustedes, bueno, los que me conocen saben que no soy profe de educación física, pero tengo un equipo donde obviamente está Daniel Fabricio a la cabeza, y esto es lo que yo considero para las políticas públicas y las políticas deportivas. Cuando uno no es del palo, tener un buen equipo de trabajo para poder llevar adelante en mi tarea legislativa, por ejemplo, las iniciativas legislativas que, como bien decías, bueno, en la Comisión de Deporte está Marquitos Di Palma, y con él empezamos a combinar estrategias para poder sacar todo lo posible desde la comisión. Entre ellos fue el reconocimiento de este congreso, el reconocimiento del protocolo que ha hecho este frente con respecto a enfrentar el COVID con actividades deportivas y recreativas, que eso también merece resaltar, ¿sí? Que estuvieron trabajando durante toda la pandemia y lo siguen haciendo. Así que nada, reconocer ese trabajo enorme que tienen. La verdad que hay gente con mucha trayectoria que hoy escuchaba todo lo que contaban algunos compañeros y compañeras, así que bueno, felicitaciones.
Muchas gracias, Débora. Gracias por tu acompañamiento desde el minuto cero del Congreso. Dante. Bueno, no, nada más. Gracias Inés por estar acá presente, que a veces sabemos que, bueno, que es fácil hablar y hay que estar en los zapatos del funcionario, y ponerse así, dejarse interpelar, no es común. El lunes nos daban un ejemplo contrario. Dicen, la campaña los veíamos, después no la pudimos ubicar más a la funcionaria para que nos diga algo en la mesa que tuvimos de prensa. Así que gracias, Inés. Mario, lo mismo, un agradecimiento. Veo que vas a hacer todos esos playones. Yo, a ver si nos pueden hacer la cancha acá en Boedo, a los Cuervos, que tenemos el terreno. Y nada más. Al resto, muchas gracias a todos, a los compañeros que estuvieron en la comisión del Congreso trabajando. Y nada, gracias por todo y seguimos en esta, que es trabajar por el deporte y la educación física. Buenas noches. Gracias. Muy bien, Dante. Gracias a todos los compañeros del Frente por el Deporte. Felicitaciones a todos. Chau, chau, hasta Excelente, luego, gracias. felicitaciones, un abrazo grande a todos. Muy bien a todos, excelente. Bueno, Abrazo a todos, todas. Un aplauso para todos. Un Excelente. Dante, Inés. Aplauso. Aplausos virtuales. Sí, que se escuche. Muchas gracias, Dante, por la invitación. Muy amable. Muchísimas gracias, Dante. A todos. Chao. Buenas noches. Chao. Felicitaciones. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo el Congreso desde el equipo Perú. Un gusto. Hasta luego con todos. Gracias. Gracias, Lisette. Gracias a la gente de Perú. Julio. Felicitaciones a todos. Un abrazo. Espero que se repita el Congreso. Gracias por todo. el genio, muchachos. Martín, saludos a la gente de Santa Cruz. Un abrazo grande. Chao, Claudio. Chao, Dante. Muchas gracias por la invitación. Muy amable y estuvo muy fructífera la reunión. La verdad que... Y grandes disparadores para seguir pensando. Así que, bueno, muchas gracias. Saludos desde Jujuy. Hola, Jujuy. Gracias por todo, muy interesante. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, Dante. Te felicito. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias, saludos desde Misiones. Todos. Muy bien todo, excelente. Gracias, buenas noches. Se repita. Chao, Lisette. A ver, Lisette. Felicitaciones a todos. Chao, Lisette, que estuviste asistencia perfecta al Congreso. Gracias a todos. Buenas noches. Desde Neuquén, saludos. Hasta luego. Seguimos en Nada, contacto. gracias. Saludos a Perú. Apretó el Zoom de 200. Gracias. Pasó a la Fer. FADEPAC prestó el Zoom. Bueno, Gracias. pero no lo conseguiste. No, Fuiste intermediaria. en la casa de FADEPAC. Chao, Alejo. Abrazo también. Dante, gracias por estar. Dante Mayori. Gracias a todos. Abel. Felicitaciones, grupo. Excelente. La licenciada de 10 también. Gracias, Walter. Gracias por todo. Bueno. Chao, buenas noches. Ahora sí nos vamos. Chao, felicitaciones a todos. Estamos en contacto. Chao, Chao, chao. Chao, chao. Anden bien. Ya te contesto, Elba.